Buen día para todos quienes continúan con la sintonía de los medios de comunicación de la Universidad Técnica del Norte. Soy Julio Miguel Andrade, voy a conducir este programa. Esta mañana nos encontramos con Cindy Andino, ella es fisioterapeuta, graduada aquí en la Universidad Técnica del Norte. Y vamos a hablar de un tema interesante que es la EPOC, es enfermedad pulmonar obstructiva crónica, enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Los pulmones pierden la capacidad de ese intercambio de gases. Y entre las causas, pues vamos a ver que es el cigarrillo. Buenos días, Cindy, qué gusto saludarte. Buenos días, un gusto estar aquí, Daniel. Oye, el papel del fisioterapeuta es importantísimo cuando un paciente pues, se ha dejado vencer por esa adicción al cigarrillo y poco a poco los pulmones van perdiendo esta capacidad. Pero no solo el cigarrillo produce la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, ¿conoces otras enfermedades? Bueno, el EPOC inicialmente está reconocido que su causa principal es el cigarrillo, pero existen otras causas. Por ejemplo, en Ecuador una de las principales es el uso de cocinas de leña. Debido a que los tóxicos de la leña, todo el humo que sale se adhiere a los pulmones y a los alveolos, dejan de funcionar y la captación de oxígeno disminuye gradualmente, produciéndose un daño que es el EPOC. Y al ingresar poco oxígeno al organismo, pues, te da un envejecimiento prematuro, una limitación física, te da una limitación social, o sea, te va matando poco a poco. Claro, el EPOC es una enfermedad degenerativa de la que se debería tener más cuidado que del cáncer de pulmón. El EPOC aparece a los 40 años en los fumadores pasivos y activos. No cambia el riesgo debido a que si tenemos un fumador activo en casa, toda la casa es fumadora. ¿Ya? Desde ese principio partimos. El EPOC, al aparecer tan temprano, hace que la vida activa de una persona a los 40 años, que nosotros sabemos que ya es un profesional, que ya tiene su trabajo, que desarrolla sus actividades con normalidad, el EPOC limita eso. Inicialmente va a aparecer con tos, con presencia de flema espesa, con cansancio, con fatiga, y a medida de que pasen los años va a complicarse más. Van a haber exacerbaciones que incluso van a llegar a necesidades hospitalarias, como oxígeno, medicación y ese tipo de cosas. Porque el problema es que el fumador ingresa estos gases, cuántas cantidades de gases, son muchísimos, y lo que tú dices hay que resaltar, pues si usted tiene esta adicción, es una enfermedad, es un adicto, bueno, todo el mundo le respetamos su decisión de suicidarse poco a poco, es su libertad, su espacio, pero por lo menos que se vaya a fumar a la terraza, claro, no con los niños en el entorno, no con los niños en el entorno. Entonces, cuando este cigarrillo sigue causando daño, entonces el organismo reacciona, ¿no? Reacciona y se defiende, produciendo en forma abundante gran cantidad de moco. Y esto obstruye las vías respiratorias. Claro, y complica bastante la respiración. Cabe destacar que la principal causa del EPOC, o sea, la característica del EPOC es que es una enfermedad que va guardando todas las toxinas que desde niño él empezó a inhalar. Entonces, desde ese punto las vías respiratorias fallan. Empiezan, como usted decía, a producir más moco, que limita el ingreso de aire y la función respiratoria disminuye. Al disminuir la función respiratoria se ven afectados todos los sistemas, cardíaco, respiratorio, el sistema gastrointestinal incluso se ve afectado por esto. Entonces, es una enfermedad no solo del pulmón, es una enfermedad compleja, amplia más que otra cosa. Yo conozco un caso de un profesional con nivel universitario, 4º nivel, pero que es dependiente del cigarrillo. Y él fumaba en la casa. Entonces, el niño pequeñito, de 1 año, 2 años, él empezó a tener problemas del oído, infecciones crónicas del oído. Entonces, pues al otorrino pediatra, porque en especialidades hay pediatras en otorrino. Y lo primero que le dijeron es, mire, es consecuencia del humo del cigarrillo que alguien está fumando en la casa. Dijo el papá. Entonces, claro, él no dejó de fumar, sigue fumando en la terraza, pero por lo menos ya no le hace daño. Entonces, el fumador activo daña al entorno y a los que están cerca,
Y no solo dañando desde el pulmón, los pulmones a los que inhalan como fumadores pasivos, sino también dañan otros órganos como son los oídos. Ujú. Incluso el primer órgano que se ve afectado cuando hay un daño pulmonar es el corazón, porque funcionan en sincronía. Entonces, si no tenemos la precaución de evitar las toxinas que lleguen al pulmón, que eviten que el pulmón funcione mal, tenemos que estar preparados para que a la larga vayan a haber complicaciones como estas. Yo tuve en la universidad un distinguido profesor tabaleño, no hay para qué decirlo el nombre, fue decano y un buen médico, admirador de Eugenio Espejo, escribió libros sobre Eugenio Espejo y terminó, el cigarrillo lo mató. Claro, él terminó después con este EPOC, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, después le dio enfisema, pues, tenía un tórax completamente deforme y murió. El cigarrillo mata, entonces es una enfermedad irreversible, cosa que no sucede con el asma, ¿no es cierto? Porque el asma también es una enfermedad pulmonar. Claro, pero el asma aparece en etapas tempranas de la vida. Esa es la principal diferencia. El asma puede ser tratado tranquilamente con una medicación adecuada para la edad del niño, que tiende a desaparecer en la adolescencia. Y con la esperanza de que desaparece. Ajá. Esa es la esperanza de que cuando llega la adolescencia, adulto, desaparece. En cambio, entonces la diferencia notable es de que es reversible. Ajá, y el EPOC no. El EPOC, el daño hecho por el EPOC no se va a reducir. Lo único que podemos hacer es tratar las complicaciones, tratar de ver cómo mejorar el estilo de vida de la persona. De ahí nada más, porque como les digo, el EPOC ataca a personas jóvenes, 40 años, y ya desarrollando EPOC, necesidad de oxígeno, imposibilidad para actividad física. Entonces sí le complica la vida al paciente. Entonces, el tratamiento aquí es multidisciplinario, el neumólogo, ahí interviene el neumólogo, el cardiólogo, médico internista, empiezan los tratamientos, por supuesto hay medicamentos, broncodilatadores, inhaladores, pero antes que nada, el primer paso es la deshabituación que el tipo deje. Sí. O sea, si tiene que dejar, si no, no se va a curar, se va a morir nomás, ¿cierto? Deshabituar, el término es deshabituar, deshabituación, que él deje de fumar, el primer tratamiento. Después el tratamiento entre el médico y entra justamente el tratamiento fisioterapeuta que tú lo haces. Entonces, ¿cuáles son los...? Claro, él tiene que hacerse una espirometría, porque hay exámenes complementarios, ¿no es cierto? ¿Cuáles son las actividades que cumple el fisioterapeuta? Bueno, ya con el diagnóstico específico, el objetivo del fisioterapeuta inicialmente es tratar las complicaciones, que inicialmente son la dependencia al oxígeno, la gran cantidad de flema o de secreción que se produce. El objetivo del fisioterapeuta es enseñarle al paciente a manejar eso, a limpiar esas vías respiratorias, volverlas más permeables y sobre todo enseñarle al paciente a vivir con la enfermedad. La enfermedad, como les decíamos, no se va a curar, pero el objetivo del fisioterapeuta en sí es trabajar con el paciente. Son 3 pasos: el tratamiento, la estabilización y la reeducación. Vamos a reeducarle al paciente a la actividad, porque todos sabemos que si limitamos la actividad física en un paciente, el proceso degenerativo va a ser más rápido, más agresivo. Entonces no ganamos nada limpiando pulmones, limpiando vías aéreas, enseñándole a usar inhaladores, si el paciente va a estar todo el tiempo acostado y con oxígeno. Entonces lo que buscamos es volverlo a su actividad, pero en función a su enfermedad. Porque justamente aquí tenemos los pulmones, ¿no es cierto? El derecho tiene 3 lóbulos, el izquierdo 2, y estos se deforman tú lo que vas a hacer es ayudarle a drenar a más coadyuvante a los medicamentos, ¿no es cierto? Ayudarle a que estos pulmones drenen el exceso de moco que tienen, porque el exceso de moco hace que él no pueda respirar. Claro, y el moco es bastante denso. Entonces, lo que vamos a hacer ya dentro de las técnicas de rehabilitación son técnicas de limpieza del pulmón, que son el drenaje postural, podemos usar las nebulizaciones, podemos usar técnicas de expiración forzada, todo en función a la edad, a las necesidades del paciente. El objetivo es mejorar la función
no solo pulmonar, sino de la caja torácica, que es la que nos hace abrir y cerrar los pulmones. Porque muchas veces el paciente no sabe respirar. Ajá. Es un problema y eso tenemos que aprender desde niños, ¿cierto? Desde pequeñitos, a manejar una respiración abdominal para lograr mayor impulso, mayor fuerza con el diafragma y eliminar esas secreciones. Claro, el problema con la respiración es que es una función que ninguno aprendió a hacer. Usted nació respirando. Entonces, al verse afectada esa función, es difícil volver a respirar porque es una función que nunca se aprendió. Entonces, ese es nuestro rol como terapeutas, volver a enseñarles, volver a darle funcionamiento a una estructura que está lesionada. Porque, y no solo es la técnica del fisioterapeuta, inclusive tú tienes que optar por posiciones ideales, claro, ¿no es cierto?, para que pueda drenar, porque si yo estoy en posición de pie, no es lo mismo que la Trendelenburg, ¿cierto? Claro. Entonces tú buscas una posición que le ayudes a darle masajes, ¿no? Y para que, por gravedad, inclusive la gravedad te ayude. Claro, ese es el drenaje postural. Son cambios de posición en los que el paciente se coloca para drenar por lóbulos. Hay una posición para cada parte del pulmón, para cada estructura. Entonces, lo que se hace en sí es estimularle a la caja torácica, estimularle al pulmón a funcionar mejor. Entonces, tienen que quedar claro que el EPOC no se va a ir solamente con el inhalador y haciéndose la nebulización todos los días y los golpecitos en la espalda. No, el EPOC no va incluso a mejorar de esa manera. El EPOC necesita trabajo, el EPOC necesita que el paciente haga esfuerzo físico, que se mantenga activo, porque si nosotros le dejamos en reposo, toda la secreción que él está formando se va a volver basal, va a empezar a adherirse al pulmón. Y una de las principales complicaciones que tiene el EPOC son las neumonías. Entonces, un EPOC más una neumonía, más todas las complicaciones que atrae eso, es un paciente que incluso puede llegar a áreas de terapia intensiva. Porque mira, entonces, enfermedad pulmonar obstructiva crónica originada por el cigarrillo, el principal causante es el cigarrillo, que destruye los alvéolos, esos lugares donde se produce la hematosis, el intercambio de oxígeno, anhídrido carbónico. Y generalmente pienso que ha de empezar en los lóbulos basales, ¿no es cierto? Y esa producción excesiva de moco se adhiere a las paredes. Eso tiene que ver también mucho con una buena hidratación, que tú tienes que indicarle que el paciente ayude tomando una buena cantidad de líquidos para que fluidifique, ¿no es cierto? Claro. Una de las principales complicaciones del EPOC es la alimentación. Debido a la cantidad de flema es difícil para el paciente deglutir cuando está en un EPOC exacerbado. Entonces, lo principal, como usted decía, es mantener la hidratación. Al mantener hidratado al paciente, la secreción fluye. Mientras menos hidratado esté, la secreción se vuelve más densa, más difícil de eliminar. Entonces, iniciar un programa alimentario funcional para el paciente es indispensable, la verdad. Y tomando en cuenta que moco produce las 24 horas, porque tú le haces del drenaje. Porque mira, Cindy, tengo un paciente, un ejemplo ficticio, mi abuelito está en la casa, no puedo llevarlo al hospital. Entonces, menos mal hoy disponemos de profesionales como tú, que puedes ir a domicilio, ¿cierto?, con tu maletín y justamente hacer los tratamientos domiciliarios, porque muchas veces están encamados y eso complica más. Claro, ese es el problema del EPOC, que vuelve al paciente sedentario. Llega el punto en el que el paciente ya no puede hacer ni el mínimo esfuerzo físico y lo encama. Entonces, como terapeutas domiciliarios, en ese caso, vamos a hacer la rehabilitación en casa. Vamos a hacer primero higiene del paciente, higiene postural, cómo hacer para evitar que el paciente se ahogue con su misma secreción, limpieza de las habitaciones, qué tiene que hacer la familia, porque el EPOC se vuelve una enfermedad familiar. Intervienen todos en la familia para el cuidado de la persona con el EPOC. Incluso la familia que participa en el cuidado de un familiar con EPOC se vuelve más consciente del cigarrillo, más consciente del humo, más consciente de las toxinas y las evita. Entonces,
El objetivo es evitar que haya más pacientes con EPOC. O sea, el objetivo es prevenir eso, porque no todos los pacientes con EPOC llegan al cáncer, pero sí se mueren. Y se mueren de una manera lenta, de una manera dolorosa, inclusive llegando a la asfixia. Porque mira, empieza a cansarse, se agobia, los pulmones están llenos de flema, de secreción, muchas veces ya purulenta, y se encama, se da por vencido, porque así se canse, así se agite, le ayuda a la fisioterapeuta, por lo menos caminando. Caminando estimula la circulación, tomando una buena cantidad de líquidos, ¿no?, que le va a fluidificar, y ese moco espeso se haga fácilmente desprendible. Ajá, y lo importante es también que no se dude de la opinión médica. El EPOC es una de las enfermedades que, como afecta a los adultos mayores, la gente tiende a decir, no, es que esto le funcionó mejor, que por aquí, que por allá. Uno de los principales problemas con el EPOC es el uso de antitusígenos. La gente usa, como dice, tengo tos, voy a tomarme un antitusígeno. No, la tos es un reflejo normal del cuerpo para eliminar la flema. Si nosotros le quitamos ese reflejo, la flema se va a quedar, se va a consolidar, se hace neumonía, se complica y el paciente incluso puede fallecer. Entonces hay que ver al EPOC con la seriedad que tiene. El EPOC es una enfermedad grave, mortal, que no tiene retroceso, que incluso el paciente llega a necesitar un ventilador mecánico domiciliario, que es una mascarilla que se acopla al ventilador y se da un flujo constante de oxígeno con algo de presión para abrir el alveolo, para garantizar que en la noche no haga un apnea y el paciente se duerma ahí. Entonces lo que vamos a ver es un proceso complejo que necesita ayuda de varios sectores. Y en estos casos, lo que está totalmente contraindicado es la automedicación. Lo que pasa es que tú ves las publicidades, ves en las perchas de los supermercados, dice, este medicamento es bueno para la tos, este es un buen expectorante. Entonces dice, si mi papá no puede expulsar esa flema, ese moco, esa baba que tiene espesa, entonces le ayudan, le dan medicamentos, y lo que menos debe darse es medicamentos de ese tipo, porque tiene que trabajar el médico y la fisioterapeuta, y la mejor forma es dejarle que el organismo elimine solo ese moco. Claro, sí hay medicamentos que nosotros los sugerimos y los damos, que son mucolíticos. Eso hace que el moco se vuelva más líquido y de más fácil eliminación, pero sin necesidad de eliminar la tos. Una de las técnicas de rehabilitación es la tos asistida, la tos dirigida, el uso de presión para estimular la tos. Entonces, si nosotros quitamos la tos, el pulmón no se va a limpiar, o sea, es complicado. Es que lo que pasa es que el organismo es muy sabio, y el mecanismo de la tos es mecanismo de defensa, y justamente como tú dices, la tos asistida, justamente se le enseña a toser al paciente para que justamente expulse, ¿no es cierto?, más el acompañamiento tuyo. Porque en definitiva el objetivo del fisioterapeuta, el objetivo principal es mejorar la calidad de vida del paciente. Exacto. Nuestro objetivo principal es ese, y ayudarle a vivir con su enfermedad. Hacer de su enfermedad algo de su vida y no lo que lo limite. Entonces, si el paciente aprende a vivir con su EPOC, aprende a vivir con sus inhaladores, con su medicación, con los cuidados que debe tener, va a llevar una vida más tranquila, más plena. Pero sin olvidarse que el EPOC no se va a ir. El proceso degenerativo del EPOC va a tardar más, va a traer menos complicaciones y el paciente va a exacerbarse con menos frecuencia, va a ir al hospital con mucha menos frecuencia. Porque si mejoras la calidad de vida, por supuesto este es trabajo de equipo, ¿no es cierto? Está el médico, con la especialidad respectiva, ideal sería un neumólogo, la fisioterapeuta y un psicólogo, porque estamos con un paciente adicto, porque tú has de encontrar pacientes que se van al baño, se van a la terraza, escondido en algún espacio para seguir fumando. Si él sigue fumando, fracasa todo el equipo. Entonces, la deshabituación. Claro, pero la deshabituación debe hacerse antes de los 40 años. O sea, si ya están fumando, pensar en que va a haber un proceso de envejecimiento y que si no se deja de fumar antes de los 40 años, que es donde más
frecuentemente se presenta, ya no hay mucho que hacer. O sea, el cigarrillo ya hizo su daño. Entonces sí es importante pensar en que todas las decisiones que tomemos hoy van a afectar nuestra vida futura. En especial el uso de cigarrillo, el uso de ciertas toxinas que nosotros tranquilamente podemos evitar. Bueno, y tú sabes, estás al tanto de las noticias, pues las empresas buscan la forma inclusive de elaborarte un cigarrillo electrónico, que eso es pura novelería, eso es no puro, sigue causando daño, así te pongan un cigarrillo, no, es que se tiene triple acción de filtro, ¿cierto? Ajá. Con carbón activado, igual, te fumas el carbón y te fumas la combustión del papel, te fumas la combustión de las hojas del tabaco y te fumas todo, hasta la ceniza, ¿me entiendes? Entonces Claro. terminas hasta con un aliento de ceniceros. Entonces, esta enfermedad pulmonar obstructiva crónica, el fisioterapeuta, tú lo que ayudas es con tus tratamientos, bien sea domiciliarios o en el hospital, es evitar complicaciones. Uh-huh. Evitar complicaciones. Disminuir la intensidad de la complicación, o sea, evitar la complicación, y si ya la hay, pues tratar de sacarla lo más rápido y volverle al paciente a su actividad normal lo más rápido posible, porque los pacientes con EPOC sufren de depresión severa, porque son pacientes jóvenes que tenían su trabajo, que tenían su vida, su actividad, y que poco a poco ya han ido perdiendo, por ejemplo, la capacidad de salir a caminar por un parque, hacer bicicleta o salir a jugar con los niños. Son cosas que al principio podía hacer con normalidad, pero que ahora le van a cansar ni 15, 10 minutos y no va a poder más. Entonces, si vemos que nosotros venimos de una familia donde hubo fumadores o nosotros mismos fuimos fumadores y estamos empezando con esos síntomas, acudan al médico. Porque mira, tú también como parte del equipo médico, retrasas el proceso degenerativo, pues, porque es irreversible. El asma es reversible, desaparece y hasta se cura, ¿no es cierto?, con la edad. Pero el EPOC es una degeneración y eso te lleva a la muerte. Muchas veces es que tú has visto, tú has asistido, tú trabajas con ellos, la desesperación que se tiene, el hecho de no tener oxígeno, si el oxígeno es la vida, y no hay oxígeno, te da desesperación y se deprimen. Entonces, el trabajo es ayudar a que ese proceso degenerativo por lo menos se enlentezca. Sí, que se vuelve incluso más tolerable. Entonces, si por ejemplo el paciente ya dejó de poder respirar bien, ya no puede caminar, nuestro objetivo como fisioterapeutas es primero ver las necesidades de oxígeno, ver si el paciente ya va a necesitar un compresor de oxígeno, 24 horas, 8 horas, y en función a eso volverlo a la actividad. Como les digo, el EPOC, una de las complicaciones es la falta de actividad física. Si nos mantenemos activos, incluso el intercambio gaseoso se vuelve más eficiente. Al nosotros hacer actividad física captamos más oxígeno. Claro está que a un paciente con EPOC no le vamos a sacar a correr o ningún tipo de esas cosas. El rol del terapeuta ahí es enseñarle sus límites y hasta dónde puede trabajar, haciendo que sirva para él sin lesionarse, sin complicarse más. Y también tienes que educar a la familia. Cuando tú asistes a pacientes a domicilio, tú tienes que educar a la familia, pues, que le va a proveer la alimentación, una dieta, qué cantidad de líquidos, y es un gran soporte la educación a la familia. Claro, parte del equipo interdisciplinario del EPOC es la familia, porque al nosotros educar a la familia estamos educando no solamente para el cuidado de esa persona, sino educamos a varias generaciones, hijos, hermanos, nietos, sobre lo que va a pasar si no se cuidan del cigarrillo. Y en función a eso ellos ya toman como más medidas, ventilar el cuarto, limpiar las almohadas, sacarle al paciente a ventilarse un poquito en los patios. En sí, la familia se educa y evita el cigarrillo, evita el humo, evita ese tipo de complicaciones. Entonces, al ser un equipo multidisciplinario, el paciente mejora, el paciente tiende a sentirse mejor gradualmente. Porque la familia que lo asiste, que lo acompaña, pero también los hijos, los nietos,
que miren las consecuencias, a dónde puede llegar una persona que fuma. Porque mira, si el niño pequeñito ve que el papá fuma, que el papá toma, pues ya normaliza la actividad, Ajá. cree que es normal, entonces parte de la vida. Yo cuando llegue a ser joven hago lo mismo, entonces repercute no solo el fumador con el gas que lo intoxica al entorno, sino también con el ejemplo, que eso es lo más grave. Claro, porque es difícil ver a un paciente con EPOC, a un familiar con EPOC. Es difícil porque se ve la degeneración que ha pasado, se le ve más cansado, se le ve incluso de mal carácter, se le ve que cada vez necesita más oxígeno, que el hospital, que incluso los gastos de un paciente epocoso son altos. El gasto del EPOC es alto porque los broncodilatadores, la medicación para las vías respiratorias tiende a ser costosa. Porque muchas veces hay pacientes que requieren algunos equipos de oxígeno, ventiladores, pero claro, necesita una profesional que le indique, que ella puede interpretar mucho mejor que la familia las indicaciones del neumólogo, ¿cierto? Con qué periodo, hay muchos medicamentos que hay que utilizar, ¿cierto? Entonces, o sea, ahí el terapeuta le va a indicar a la familia todo, va a ser como su aliado en el tratamiento de esa enfermedad. Cinti, se terminó el programa, es interesante conversar contigo, espero tener otra oportunidad. Un mensaje final a los oyentes y televidentes sobre esta disminución del flujo aéreo que causa el EPOC. Bueno, me gustaría decirles que el EPOC es una enfermedad completamente prevenible. Solamente con el hecho de evitar el cigarrillo vamos a tener una calidad de vida mejor. Las decisiones, las cosas que hagamos ahora van a repercutir en nuestra vida como adulto mayor. Así que tratemos de llevar una vida que sea buena ahora y en un futuro. Ha sido Cinti Andino, ella es fisioterapeuta y justamente nos ha indicado lo que es la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, sus tratamientos y cómo mejorar este proceso degenerativo que lamentablemente es irreversible. Muchas gracias. Este programa se reprisa después del noticiero, 10 de la noche. Gracias, Cindy. Gracias a ustedes. Esperamos el día de mañana un interesante programa sobre cómo respirar con el yoga. Gracias.